Pues yo voy a empezar a hablar acerca de qué es la huella ecológica. Pues básicamente esto se conoce por ser un indicador que mide la proporción de la tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Digamos que en otras palabras es la capacidad de la tierra, digamos, medida en hectáreas. Y pues para saber el resultado de la huella ecológica se suma y se obtiene a partir, digamos, de las hectáreas globales. Y pues básicamente es por el área productiva total de la Tierra, es decir, que es, o sea, como dato curioso, por un lado la biocapacidad de la Tierra es de 13.600 millones de HAC y pues digamos, es decir, que eso estadísticamente nos diría que por persona serían solo 2,1 HAC. Pues sin embargo, desde que se hicieron los primeros estudios en el 2005, digamos que la huella por persona fue de 2,7 HAC, superando la capacidad, digamos, que el planeta tenía requerido para tal instante. En el día de hoy hablaré de la importancia de la huella ecológica y lo haré mediante tres ejemplos. Entonces, la importancia de la huella ecológica es que es clave para evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del planeta. Este tipo de huella trata de reflejar el impacto de nuestro modo de vida sobre la Tierra en términos de superficie utilizada. Su finalidad es comparar la huella ecológica con la biocapacidad del territorio para proveer los recursos consumidos. Podemos deducir el grado de sostenibilidad de nuestras acciones teniendo en cuenta la huella ecológica. Ahora de mencionar los ejemplos. El ejemplo principal es Colombia, que aunque no tenga una huella ecológica tan alta, es importante mencionarlo. Colombia tiene una huella ecológica de 1,9 hectáreas por persona. Esto se debe a que cada vez se consumen más rápido los recursos naturales. Por ejemplo, la mitad de los ecosistemas del país se encuentran clasificados como amenazados debido a su nivel de deterioro. También, entre las mayores amenazas para los ecosistemas terrestres del país se encuentra la ganadería que conlleva la deforestación y el uso de la tierra para los cultivos ilícitos. El segundo ejemplo es Irlanda del Norte. En 2008 las emisiones de gases de este país ocupó el segundo puesto de las emisiones más altas de la Unión Europea. Esto se debe principalmente a la agricultura y el dióxido de carbono emitido por los vehículos. Sin embargo, esta situación ha venido mejorando porque ha aumentado el uso de energías renovables. Finalmente, el último país del que hablaré es Australia, que emite 28,1 toneladas de dióxido de carbono por persona. Este es uno de los más altos del mundo. Y la causa principal de este problema es la demanda de madera y alimentos, que equivale a 7 hectáreas de tierra por persona. En conclusión, de todo lo que mencioné anteriormente, los países que más afectan son Australia, Irlanda y Estados Unidos y China, que por supuesto no los mencioné. Adicionalmente, esto nos debe servir como reflexión ya que Colombia nos está quedando atrás en la huella ecológica y por eso es importante tener en cuenta las mediciones de esta para combatir el cambio climático. Por ejemplo, podemos empezar a reducir la deforestación y con ello la ganadería. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Calderón Ramírez y voy a presentar los resultados de mis compañeros y el que yo obtuve dentro de la calculadora ecológica. Así que primero que todo está Galel y Wilson, que fueron los que obtuvieron la huella ecológica más baja. Muestra que no gastan mucho de los recursos que fueron presentados dentro de las pruebas y de que al momento de los precios de combustible no compran de forma excesiva por esos recursos. Luego está Diego Alejandro Romero Cadena, que siendo el segundo más alto, pues mostró que gasta y compra más de los productos que fueron mostrados dentro de la prueba. Y también mostró que aunque es cierto que es el segundo más alto, no muestra un gasto tan alto comparado con el mío, que sería el primero. Por último, está el mío, que va siendo el más alto. Muestra que en mi familia pues compran demasiado de estos productos, debido a que tienen un constante uso para ellos. Además, debido a que mi familia usa mucho tipo de elementos como el papel y el combustible debido a los trabajos que tienen. Soy Gabriel Martínez y hoy voy a hablarte de diferentes cosas. Lo primero es cómo se recicla en casa. Para reciclar en casa solo se necesita tener disposición y actitud, pero también conocer las siguientes reglas. En la ciudad se utilizan dos bolsas para separar los residuos. En primer lugar tenemos la bolsa blanca, la cual se utiliza para todos los recursos reutilizables, tales como el papel y el cartón. Por el otro lado tenemos la bolsa negra que se utiliza para los residuos no aprovechables, como por ejemplo los residuos de alimentos, servilletas o papeles sucios. Y eso es lo necesario para empezar a reciclar. Lo segundo es cómo se recicla en el barrio.
Eso depende pues de el lugar donde vivas, pero en mi caso pasan 2 carros a recoger cada tipo de residuos y en otros barrios existen las canecas comunales donde cada uno debe diferenciar sus residuos. La tercera cosa es cómo reciclar en Bogotá. En la ciudad se siguen las reglas de diferenciación de residuos que después son recogidos y clasificados para llevar a lugares específicos. En Bogotá tenemos un 15% de reciclaje sobre nuestros residuos, cantidad que es del todo baja, por lo que es necesario la incentivación al reciclaje para mejorar el medio ambiente y la salud de todos. Por último, voy a hablar del reciclaje en Colombia y el mundo. Al igual que en Bogotá, el reciclaje en Colombia no es muy alto, por lo que deberíamos seguir trabajando en eso. Y los países que más reciclan son Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y Países Bajos, donde en algunos es ley reciclar y todos ellos reciclan más del 50% de sus residuos y están ayudando al medio ambiente y a la salud de todos.